Milagros Villarreal. Muchas gracias por su tiempo. Soy Mateo Nacho, estudiante de Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones de la U. Para nuestro proyecto final sobre el racismo y la desigualdad en Ecuador, necesitamos de una visión experta. Para empezar, ¿podría presentarse brevemente para nuestra audiencia? Sí, claro. Saludos a todos quienes están viendo esta entrevista. Mi nombre es Milagros Villarreal. Soy comunicadora social y también especialista en historia latinoamericana. Muchas gracias, profesor. Vamos a comenzar con las preguntas. Pregunta 1. ¿Cómo afecta a una persona tener rasgos faciales o apellidos indígenas en su vida diaria y laboral? Bueno, es una pregunta bastante compleja, pero está atravesado por el tema del racismo. Un racismo que podría decirse que viene construyéndose a lo largo de los siglos, sobre todo en sociedades andinas que han pasado por un proceso histórico de la colonia como tal. Entonces eso se ha ido transformando con los años. Quizás ha dejado de evidenciarse un racismo duro, un racismo quizás incluso estructural, para pasar a un tipo de racismo que, en palabras, por ejemplo, de especialistas académicos del campo de las ciencias sociales como Nelson Reascos, habla de un racismo blando, y que son este tipo de microracismos, de actitudes, de prejuicios relacionados, por ejemplo, con ese elemento base que le da fuerza a esta ideología que no tiene sustento real como tal, no tiene sustento científico, pero que va marcando las diferencias justamente por el aspecto que ustedes enfatizan, que es los diferentes rasgos, los diferentes fenotipos, las diferencias étnicas, etc. Entonces, puede decirse que esa visión de rasgos diferentes de las personas puede estar sustentando justamente esos prejuicios relacionados con el racismo. Pregunta 2. ¿Qué dificultades enfrenta alguien que decide identificarse como indígena o montuyo frente a una mayoría que se dice mestiza? Bueno, ahí hay que plantear un poco el tema de cómo está el reconocimiento de las poblaciones indígenas afrodescendientes en el Ecuador. Es decir, desde hace algunos años la Constitución de 2008 ya reconoció que Ecuador era un país plurinacional y multiétnico. Esto le dio una visibilidad, una especie de inclusión, una interculturalidad a espacios como la educación, la comunicación, la gestión política, se creó la Secretaría de Pueblos Indígenas, etc. De alguna manera, este marco legal establece condiciones que les permitieron integrarse a estas personas y ser reconocidas como sujetos activos políticos de la sociedad. Sin embargo, todavía hay desafíos importantísimos que están a nivel social, que están como pululando a nivel social, entonces que se ven en la convivencia, en los prejuicios que todavía existen, en los lenguajes, en las actitudes. Y es a ese nivel sociocultural incluso donde es más difícil que permee esta visión que, digamos, de alguna manera la ley ha tratado de reformar. Pregunta 3. ¿Por qué existe este racismo entre los mismos mestizos, dependiendo de qué tan clara o oscura sea su piel? A ver, el tema del racismo entre la propia población mestiza es una pregunta compleja y para eso tendríamos que abordarlo desde una visión histórica. Yo les mencionaba al inicio que el tema del racismo como categoría, como concepto, se va construyendo. No es que está fundamentado en algo científico, es una ficción que se va construyendo y sobre todo en el espacio que nosotros habitamos, en el área andina, a través de ese proceso de la colonia que se estableció siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX. Entonces, parte de la organización de este sistema económico, político, era la estratificación de la población en estratos, en estamentos.
Y entonces teníamos nosotros ahí la población blanca, la población indígena, la población negra, como se le denominaba, y también las castas, que era como la especie de mezcla de estas poblaciones. Entonces, los mestizos surgen de esa mezcla entre la población blanca e indígena. Los mulatos surgen de esa mezcla, por así decir, de la población negra con la población blanca. Pero en el caso de la población indígena es bien notorio el hecho de que desde esa época, por ejemplo, los mestizos, debido a toda la carga de desigualdad que existía, de diferencias normativas, de privilegios, de leyes, etc., entonces esta población mestiza quería como deshacerse de esa carga indígena, porque ser indígena implicaba una contribución, servicio a la mitad, encomienda, diferentes sistemas. Entonces por ahí la población mestiza como que quiere desde esa época, con un término que lo podríamos decir como blanquearse. Entonces, por ejemplo, priorizar los apellidos de origen español al apellido indígena. Y eso con el tiempo, las décadas, los siglos, todavía se ha ido conservando. Entonces ahí está la práctica que ustedes mencionan de que todavía hay entre la población mestiza inclusive esa necesidad como despojarse de esa identidad. Pregunta 4. ¿Qué daño hace la televisión y las redes sociales sigan mostrando a indígenas o afrodescendientes mediante estereotipos o burlas? Es gravísimo porque, como ustedes lo mencionan, en programas, en televisión, los noticieros, los caricaturistas, los líderes políticos, programas de entretenimiento todavía promulgan una representación del indígena asociado a esa larga tradición del racismo duro que yo les mencionaba, ¿no? Que es una categoría utilizada por este gran académico que es Nelson Reascos aquí en el país. Entonces, por ejemplo, en el paro de 2019, un destacado líder político aquí les dijo a los indígenas que regresen al páramo. Entonces, si nosotros escuchamos esa representación que lo hacen inclusive los líderes políticos, evidentemente eso permea en la ideología, en las creencias, en la forma de observar. No se diga todavía los programas de entretenimiento que son de consumo masivo. Entonces es un daño gravísimo el tipo de representaciones que se hace con base a estos estereotipos que le recuerdan de manera tan cruda esa representación de la población indígena o de la población afro como bárbaros, como infantiles, como inferiores, como ignorantes, como vagos, que son aspectos que están relacionados de esa forma tan cruel de racismo que todavía existe en la sociedad. Pregunta 5 para cerrar esta entrevista. ¿Por qué a las instituciones públicas les cuesta tanto dar la misma calidad de atención a las comunidades rurales en comparación con las ciudades? A ver, porque si bien yo les mencionaba que desde la Constitución de 2008, que es la que nos rige, ya se estableció que el Ecuador era un país plurinacional, es decir, que no solamente existen los mestizos, ni los blancos, ni los afrodescendientes, sino nacionalidades indígenas, que son 14 en el país. Por más que exista un esfuerzo, o existió en algún tiempo, hace algunos años, un esfuerzo de ese reconocimiento, de una integración a través no solamente de la multiculturalidad, sino también de la interculturalidad. Es decir, que se haga de manera horizontal todo ese reconocimiento, participación, etcétera, de la población indígena. A nivel social, como yo les decía, todavía permean esas creencias, esas ideologías, esos estereotipos. Entonces, por más que la Constitución le exija colocar un letrero en lengua quichua, en lengua shuar, dependiendo del espacio en el que se encuentra la institución, digamos, la población todavía no está capacitada para hacer ese tipo de integración intercultural. Entonces, de ahí el desafío de aterrizar esas ideas o esas políticas asociadas a esta construcción del Ecuador como un país plurinacional y multiétnico.
Muchísimas gracias, profesora Milagros. Sus aportes nos darán la base exacta que necesitamos para nuestro proyecto. Le agradecemos por su colaboración. Que tenga un excelente día. Gracias a ustedes.